Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, si se le escucha. Buenas tardes, ingeniero. Hola, muy Buenas buenas. tardes, profe. Hola Liliana, ¿qué tal? Hola, Natalie, ¿cómo estamos? ¿Están listos? ¿Listos? Cuéntenme, vamos a ver, uno a uno, ¿cómo les ha ido con el tema de la evaluación? ¿Cómo sintieron? Pues por ahí bien, bien diría yo. Hicimos ahí el esfuerzo. ¿No les costó mucho? Pues no estuvo tan en sí complicada, ¿verdad? Pero sí, Muy bien, asumo que todos lo enviaron, ¿verdad? He empezado a revisar las evaluaciones, no las he terminado, no he visto si todos las enviaron, pero pues yo asumiría que sí, ¿verdad? Espero que sí. Liliana, Yo no le envié, profe. no Es la que la envió. verdad no le entendía muy bien. ¿Por qué no la envió? Cuénteme. Nunca he sido buena para las matemáticas. Y también que fui muy atenida y a la última hora estaba viendo la tarea. Ok, muy bien, muy bien. Ser sincero es un punto a su favor. Ok. Pero, bueno, el tema de las matemáticas, quizás hemos tenido, digamos, un mal precedente con ellas, pero tenemos que aprender a quererlas porque pues prácticamente, aunque algunos todavía se siguen preguntando que por qué aprendimos esto y por qué nos enseñaron esto, ya se fijaron ustedes que al final, si ustedes hacen un recuento en el día a día, siempre hacemos uso de las matemáticas. O sea, desde que ustedes van a comprar a la tienda, desde que ustedes hacen las cuentas de cuánto les dio su mamá o su papá para ir a estudiar, desde que ustedes toman el recibo y tienen que ir a pagar los recibos, todo tiene que estar ligado pues prácticamente a las matemáticas. Lo que sucede es que obviamente siempre le hemos visto de una forma mal y también siempre los hemos visto con pues la idea de que ya por sí las matemáticas son malas, pero no, hay que aprender a quererlas y a convivir con ellas, porque en el caso suyo, Liliana, pues obviamente le falta mucho todavía por conocer de las matemáticas y ya va a ver que hay otras cosas que quizás le van a gustar un poquito más que tal vez estas. Pero, ¿qué partes del ejercicio particularmente? No vamos a hablar de las matemáticas en sí, porque dice que tiene un temor ahí, pero en particularmente con la evaluación, ¿qué es lo que le cuesta a usted? Si no me está hablando respecto a las matemáticas, no entiendo muy bien la pregunta. Respecto a la evaluación, ¿qué parte es la que no comprende o no comprendió o le cuesta? Claro que la evaluación sí la entiendo, lo que no puedo hacer son los ejercicios. Ok, dígame qué partes no entiende de los ejercicios y los vamos a explicar ahora. En sí todo el ejercicio, el de, quiero ver, parece que unos 700 no sé qué teníamos que convertir a binario. Yo no le entendía eso. Ok. ¿Ahorita en qué grado está usted, Liliana? En octavo grado. Octavo grado, ok, va, perfecto. De por ahí ya empezamos bien. Ok, vamos a hacer entonces, digamos como un recuento de esto, porque sí es importante que nosotros entendamos el por qué aprendemos ciertas cosas y por qué también es que nos cuesta, pues, digamos a veces asimilar temas que no deberían después complicarlos tanto. Fíjense que todas las personas muchas veces confundimos ciertas áreas, por ejemplo, pensando de que no vamos a ver matemáticas y entonces nos empezamos a correr de las matemáticas y andamos buscando carreras que no estén directamente involucradas con las matemáticas o que de alguna manera el grado con el cual vamos a ver las matemáticas es menor, pero no es una buena opción esa porque ya en la vida cotidiana pues uno se da cuenta de que al final necesita aprender eso. Y aunque ustedes se dediquen a cualquier otra cosa, siempre van a necesitar pues de la matemática básica. Cuando hablo de matemática básica hay que recordar que en el caso de lo que nosotros hemos estado haciendo ahorita, pues prácticamente es lo básico, ¿no? Las 4 operaciones básicas que comúnmente nosotros ya conocemos. Hay otras cosas que quizás son un tanto más complejas, pero pues hasta cierto punto, en este caso particular, no las vamos a ver, lastimosamente, no porque hubiera sido bonito poderles enseñar un poquito más sobre esto, porque también pues nosotros nos acostumbramos a seguir viendo los mismos temas y seguimos aprendiendo sobre lo mismo, pero no nos explican o nos dicen por qué es importante los temas. Entonces,
El que ustedes aprendan, por ejemplo, el uso de los sistemas numéricos, si se les conoce el tema, es importante porque les da a ustedes como la oportunidad de entender cómo se comunican ustedes y cómo se comunica la máquina. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y para mí para qué me importa si al final pues yo voy a decirle que haga y la máquina va a hacerlo y ya? Pero ahí es donde radica el que ustedes quieran ser parte de lo mismo o hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ser solo consumidores o quieren ser creadores. ¿Qué me refiero con eso? Cuando la gente digamos, desconoce sobre algunos temas, se vuelve un poco más consumista. Mientras que cuando digamos, la persona tiene un poco más de conocimiento sobre el tema, pues entonces le da por investigar, le da por preguntar, por cuestionar, etcétera. Y es justamente este tema, ¿no? El tema del tema de los sistemas numéricos. Y que de alguna manera, pues algunos durante todo un tiempo les ha costado entender, pero les ha costado entender porque también, hay que ser honestos, nosotros hemos tenido, digamos, un mal precedente al inicio y no nos han explicado bien cómo funciona todo esto. Entonces cuando, de hecho, por ejemplo, Liliana, que nos comentaba, está ahorita en unos grados un tanto complejos con esos temas. Séptimo, octavo, noveno quizás ya no tanto, pero séptimo, octavo son complejos porque siempre se empiezan a ver temas nuevos, temas que... O sea, pasar de sexto a séptimo, sí podría decir yo que es un cambio bastante considerable, porque pues todos, digamos, estamos acostumbrados a ver, pues a lo mucho, unas divisiones algo complicadas, y ya después en séptimo nos empiezan a enseñar álgebra y otros temas que nos cambian totalmente. Pero el que nosotros podamos aprender sobre estos temas es importante y... a mi parecer, no es una buena idea empezar a retirarse y empezar a abandonar la habilidad que nosotros nos toque que aprender por necesidad o por lo que sea. Pero este día nos va a acompañar acá, nos va a acompañar Amanda. Amanda, ¿anda por ahí? Sí, ingeniero. Ok. Y este día vamos a hacer aquí el cambio ahorita. Y entonces voy a decirle a Amanda que explique un ejercicio. Aquí tengo... Envíeme su correo, por favor, Amanda. Entonces me voy a conectar desde la computadora. ¿Puedo regalarme unos 5 minutos? Vaya, con gusto. Y entonces aquí les voy a colocar también un ejercicio a todos. Y aquí, por ejemplo, don Mario, quiero ver, tengo ahorita, ¿cuál Mario aquí? Tengo dos Marios. Mario, ven. Dígame, ingeniero. A ustedes, como ya son, que ya pasaron la prueba, a ustedes les va a tocar hacerlo al revés. Vamos a aprender a convertir algunos números que están en binario y los vamos a pasar a decimal. Les voy a crear una diapositiva y ahí de esa manera pues vamos a ir aprendiendo mientras la compañera se prepara ahí para poderles explicar algo. Fíjense que estuve viendo estoy viendo porque todavía me faltan los ejercicios que ustedes han enviado, o sea los videos, y para empezar quiero felicitar, la mayoría pues se grabó, hizo su video y es siempre notar el esfuerzo que ustedes hacen para poder ese tipo de material. He revisado los videos y algunos han cometido, por ejemplo, algunos errores en el cálculo. A algunos les he bajado puntos y a otros solo les he puesto la corrección. Pero sí es importante que ustedes, digamos, tengan en cuenta cuando ustedes vayan haciendo los cálculos. Y lo ideal, que yo creo que la mayoría entendió eso, era que se vieran, por ejemplo, ustedes haciendo los procesos. Otro tema que he observado, y es que no sé si alguno, si no conoce, no hay problema, le explicamos, a eso me refiero. Pero no sé si no me entendieron cuando yo les decía que era manuscrito lo que tenían que hacer. No sé si alguien no comprendió esa parte, no entiende. Roberto, ¿sabe qué es manuscrito? No. ¿No? No. Ok. Don Saúl. Bueno, ingeniero, escrito a mano. Escrito a mano, correcto. Cuando a ustedes le digan, mire, necesito un documento, pero lo quiero manuscrito, eso significa que va a ir a tomar una página de papel bond, del cuaderno, como sea, y va a tomar el lápiz, el lapicero, la pluma, lo que tenga, y va a empezar a escribir a mano. O sea, yo, por ejemplo, les puedo pedir que hagan una carta, por poner un ejemplo. Entonces esa carta la van a hacer manuscrita, entonces quiere decir que va a venir con su puño y letra. Dígame, Amanda. El correo me dijo que le enviara, ¿verdad?
Sí, su correo. Ahí está. Ok. Ajá, ahí está. El de Outlook no tiene. Bien, ¿verdad? Ah, bien, va, ya le envío eso. Sí, por favor. Entonces, lo que les quiero explicar es que siempre traten de tomar en cuenta las indicaciones para que no haya problema. Cuando decimos manuscrito es a mano. Si yo les hubiera dicho que lo hicieran dibujado, por ejemplo, pues entonces les tenía que haber enseñado, les tenía que haber dado alguna herramienta. De hecho, fíjense que una herramienta para poder hacer eso, por si un día les toca, el mismo PowerPoint les puede servir como una pizarra electrónica y que pueden ustedes dibujar. Ustedes aquí, por ejemplo, si están en esta versión o están en la otra, como quieran, pero miren, aquí ustedes pueden hacer uso de estas herramientas para poder dibujar. Entonces no hay ningún problema, pero si decimos que es manuscrito, pues entonces hay que hacerlo manuscrito. Así que porfa, los que no entendieron esa parte, yo creo que ahí donde fallaron ustedes, pues para empezar fallaron porque no investigaron, ese es primero. Y lo otro es que no fallaron por no escribirme y preguntarme, que yo obviamente con gusto les voy a explicar. Pero para que no hayan problemas en el futuro, ustedes no entienden algún concepto, alguna palabra, consúltenme. O aquí en la clase me preguntan, porque a veces a algunos les da pena preguntar, pues no preguntan nada, y tal vez hay 5 más que tienen el mismo problema con el tema ese, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, mejor pregúntenme y yo con gusto les vamos a aquí a compartir con vamos a compartir con Noemí. Bueno, ahí revisa su correo. Don Abel, regáleme su correo electrónico, por favor. De acuerdo, ahorita se lo envío. Muy bien. Me avisa si le llegó el correo, hermano. Ahorita le aviso, permítame. Está bravo, el doggy. Ya lo envié ahí, ingeniero. Ah, ok, ahorita. Bueno, lo que vamos a hacer es bien fácil. Don Abel, le voy a compartir un número y usted lo va a convertir a decimal. Y en el caso de Amanda, tome cualquier número, el que a usted se le haga más fácil, y nos lo va a explicar, pero para poderlo convertir a binario. Ahí les di acceso, pueden utilizar cualquiera de las diapositivas que están acá, ya para que solo las rellenen ahí con lo que ustedes quieran. Solo en el caso de don Mario, que sí le voy a dar primero el número. No sé si empieza usted, si gusta, Amanda. Ahorita estoy abriendo eso, solo que se me ha trabado un poquito la computadora, pero ya entré. Ah, ok, vale, está bien. Don Mario, ahí está el número, lo copia y lo hace en la diapositiva 3. De acuerdo. Amanda. A mí el cual me toca, ahorita estoy entrando ya a la presentación. Ah, ok, cualquier Sí, número. presentación 5 me toca ver. Ah, cualquiera que yo quiera, de decimal a binario. De un 40 para arriba, por favor. Ah, va. En cualquiera lo puedo hacer. En la 1, Amanda. El 180 voy a convertir. Bueno, está bien. Tengo que explicarlo. Sí, porfa. Va. Pero así, despacito. Va. Vamos a convertir el número 180 en decimal a binario. Para ello, 180 tenemos que dividirlo entre 2. Ahora 180 entre 2 sería 90. Cuando yo ya tengo el 90, ahora voy a multiplicar 90 por 2. Y cuando multiplico 90 por 2, me daría 180. Y 180 para 80, entonces aquí como no me queda nada, entonces yo coloco el 0, que este es el que me va a servir a mí más adelante. Ahora continúo, 90 entre 2. Y hago lo mismo, 90 entre 2 sería 45. Cuando ya tengo el 45, tengo que multiplicarlo por 2. Y 45 por 2 es 90. Para el 90 que tengo yo aquí, me queda 0 otra vez. Ahora continúo con el 45. Y digo 45 entre 2 sería 22. Ahora 22 por 2 sería 44. Pero como aquí tengo 45, entonces me resta 1. Y continúo, 22 entre 2 sería, si lo hacemos en la calculadora, 22 entre 2 sería 11. Y 11 por 2, 22, para 22, 0. Ahora 11 entre 2 sería 5.
5 por 2, 10, para 11, me queda 1. Ahora 5 entre 2 sería 2, porque 2 por 2, 4, para 5, me queda 1. Ahora 2 entre 2 sería 1, y 1 por 2, 2, para 2, 0. Entonces, como yo ya llegué hasta aquí y veo que tengo el 1, entonces ya ahora procedo a colocar la respuesta. Pero para colocar la respuesta, el primer número que voy a colocar será este de aquí. Y continúo de abajo hasta el primero. Entonces sería 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Sería base 2. Bueno, más le pura Z, pero es 2. Entonces 180 en decimal a binario. Esta sería mi respuesta. Ok, muy bien. Vamos a ver. En este vamos a don Neftalí. Sí, ingeniero. Compártame su correo, por favor, acá. Pero estoy conectado desde el teléfono, no sé si se podrá. Ok, muy bien. Vamos a ver, don Mario. Dígame. Vaya, en la diapositiva 3 resuelve el mismo ejercicio que resolvió Amanda. 180 convertido a decimal. De acuerdo. Muy bien, mientras don Abel aparece ahí con el ejercicio, fíjense que, vaya, aquí en este que tenemos, que hizo la compañera, vaya, algunos cometieron el error que no toman en cuenta el último, este. Entonces ahí, si usted empieza a tomar el número de este hacia arriba, obviamente no le queda igual y entonces ya no es la misma respuesta. Entonces siempre tienen que tomar el último. ¿Y cómo saben ustedes hasta dónde van a llegar haciendo operaciones? ¿Cómo saben hasta dónde van a llegar haciendo operaciones, Roberto? Es donde lo único que no se le pueda sacar mi ejemplo, ahí donde está 2 entre 2, 1, este 1, si se le saca mitad quedaría en 0.5 y prácticamente desaparecería. Don Saúl. Sí, en este caso sería hasta donde sea múltiplo de 2, por decirlo así. Ajá, pero en términos sencillos, ¿cómo le explicaría a alguien hasta dónde va a llegar llegando o haciendo las operaciones? Digamos, sería hasta que mi último cociente sea 1. Ajá, lo que ustedes tienen que ver es esto. Vamos a ver aquí si pinta esto. Este, por ejemplo, si ustedes intentan, por ejemplo, lo intentan ustedes dividir entre 2, eso ya no se puede. Entonces, como ya no se puede, entonces hasta ahí llegan ustedes. Entonces, cuando ustedes hagan operaciones o ustedes empiecen a hacer operaciones, ¿cómo van a determinar hasta dónde van a llegar? Van a llegar hasta donde el número que les aparezca en este lado ya no lo puedan dividir entre el otro. Entonces, 1 ya no lo pueden dividir entre 2. No lo pueden dividir en el sistema que estamos, digamos, trabajando. Obviamente en el otro sí le van a agregar un 0 a este lado, van a empezar a sumar un punto al otro lado y van a continuar con el tema de los decimales. Pero en este caso no es así, porque lo que estamos tratando es de convertir un número que ya está en decimal, pero lo queremos pasar a binario. Y entonces algunos me preguntaban que por qué entre 2. Don Neftalí, ¿sabe por qué entre 2? La verdad sí, no sé, ingeniero. Pero lo único que vi la explicación que así lo había hecho usted. Ok. Don Saúl. ¿Y el por qué entre 2? Menciona, ¿verdad? Sí. Porque vi es 2. Correcto. Porque lo vamos a dividir entre 2 por una sencilla razón. Nosotros, y ahí es donde yo insisto a ustedes, no a todos obviamente, pero sí les falla un poquito el tema de que simplemente siguen quedándose con el tema de la clase. O sea, si yo les dejo un tema, tienen que profundizar más en él, porque la idea es dejar en ustedes la inquietud y ustedes tienen que hacer la contraparte de poder seguir investigando sobre el tema. Bueno, se supone que don Mario, en esta va a ser su ejercicio, ¿sí? Sí, ahí.
Va. En el caso, vamos a colocar acá, y ahí es donde no solo ustedes, sino todo el sistema educativo falla, porque nos quedamos con la clase. ¿Cómo es posible que ustedes se van a poner a hacer unos ejercicios y van a empezar a dividir y hacer cálculos y no van a saber por qué los están haciendo? Entonces, a partir de ahí ya fallamos. Yo les enseñé nada más el procedimiento de cómo convertirlo, pero tenían que investigar y tienen que investigar siempre de los temas que les queden. Eso aplica para Liliana, que le cuesta un poquito sobre el tema, eso aplica para don Neftalí también, y aplica para todos aquellos que todavía no comprendieron esa parte. Binario, ya dijimos que viene en este caso de nosotros poder convertir un número digamos al que nosotros queramos, pero el binario, voy a trabajar acá porque voy a crear otra diapositiva y le vamos a dejar esta a Mario. En el caso del binario, como don Saúl lo mencionaba, binario significa que son dos, y entonces la pregunta es, vamos a ver, Patricia, ¿cuáles serían esos dos? El 0 y el 1. Correcto. Estamos hablando que por eso se llama binario. Binario, de acuerdo, si ustedes buscan el concepto, significa doble o significa dos. ¿Por qué dos? Porque solo va a estar contemplado dos números, que va a ser el 0 y el 1. Simplemente. ¿Y entonces cómo hago para poder determinar cuándo es 0 y cuándo es 1? Fácil. 0 para la máquina va a significar apagado. Y 1 para la máquina va a significar encendido. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que la máquina, el dispositivo, la tablet, lo que ustedes quieran, se va a estar apagando y encendiendo millones de veces por segundo. Obviamente son cálculos que ustedes, o a la vista de todos los humanos, no están disponibles, porque no los logramos ver. Entonces, binario significa 0 y 1. El 0 es apagado y el 1 es encendido. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si estuvieran acá en formato presencial, pues sería más fácil explicarles esto, pero lo podemos hacer desde aquí. De hecho, creo que esto ya era parte de lo que habíamos visto anteriormente en el curso anterior, pero lo podemos tratar de volver a explicar. Hagan de cuenta que esto que está aquí es una caja con un switch, y esto que está acá es el switch. Y digamos que acá arriba tiene el famoso on y aquí abajo tiene el famoso off. Entonces, cada vez que ustedes apagan aquí, quedaría esto aquí en 0 y este quedaría en... Entonces, no es que la computadora tenga un switch y nosotros vamos a empezar a apagarla y encenderla, sino que el procesamiento que se da interno en la computadora empieza a apagarse y encenderse. ¿Y cuándo se hace ese proceso? Ese proceso se hace cuando, por ejemplo, ustedes, hacen esto. Y les quiero explicar esto bien para que entiendan de que el uso, de estas herramientas o de estos temas no está alejado de la realidad que ustedes utilizan. Porque muchas veces utilizamos las cosas, pero no somos tan curiosos para preguntarnos por qué o cómo funcionan las cosas. Entonces, ahí es el primer fallo. Por ejemplo, cuando yo hago esto, vengo a la calculadora y entonces hago esto. 2 por 2 igual 4. Usted lo que hizo es que presionó el 2, luego multiplicó por luego el 2 y presionó igual. Pero ese es el lenguaje humano, ese es el lenguaje suyo. La máquina lo que hizo fue que apagó un montonazo de veces, incontable, para poder procesar, porque ese valor que usted introdujo, que era 2, tiene un valor, como lo que está haciendo en la diapositiva don Mario, tiene un valor en binario. Esos números en binario, usted coloca el 2 acá, la máquina convierte automáticamente ese número en binario y luego tiene que convertir la X también en binario, porque ella no entiende X, sino que entiende solo 0 y 1, y luego tiene que volver a convertir el 2 y luego tiene que entender que este igual significa que tiene que dar una respuesta e imprimirla. Y cuando ha hecho el cálculo, ese cálculo lo tiene en binario. Y para devolvérselos a ustedes no se los puede devolver en binario porque ustedes no van a entender este 4. Se los tiene que volver a reconvertir y devolverles un 4. Y así funciona con todo, ingeniero. Así funciona con todo. Si ustedes vienen, por ejemplo, lo vamos a hacer acá. Imagínense que ya llevamos aquí 2 aplicaciones más. Imagínense que aquí, por ejemplo, en el bloc de notas, borrar esto, y ustedes vienen y escriben hola.
y luego vienen y escriben hola, por ejemplo. Este hola está con inicial mayúscula y las demás en minúscula. Tiene que convertir esa palabra a binario para que la máquina lo pueda interpretar. Ustedes escriben hola así. Y si escriben este hola y todo está en mayúscula, también lo tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque se recuerdan que les mencioné que estaba el código ASCII y que de hecho ahí se los he dejado. Cada carácter tiene un número que le pertenece en binario. Entonces, obviamente aquí no estamos haciendo cálculos con los valores binarios, pero sí está haciendo internamente la computadora una conversión que, insisto, no está visible para nosotros, no la vemos, pero que internamente se está desarrollando esa conversión. Entonces, creer nosotros de que no es importante aprender sobre estos temas o que no es importante ir a investigar sobre estos temas, estamos un poco mal. ¿Por qué? Porque si ustedes se vuelven solo usuarios consumidores, pues entonces les va a pasar lo mismo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Que vamos, sacamos un curso, entendemos cómo se usa Word, entendemos cómo se usan las herramientas, pero no entendemos el uso interno que genera la máquina. ¿Y en qué me va a afectar a mí eso? Bueno, fácil. Cuando, por ejemplo, la máquina se arruina, ustedes automáticamente pues dicen, se arruinó, se fregó esto, qué sé yo. Pero si ustedes entienden esto, de cómo hace esa conversión, es por eso que de repente ustedes en su máquina, en su laptop, en el escritorio, como sea, empiezan a ver que aparecen letras que se están marcando ellas solas así, o se están pasando esto así, y entonces la máquina empieza a quedarse trabada. O sea, así, congelada, frisada, como le llaman. ¿Por qué pasa esto? No es, o sea, ¿cuál sería, digamos, el diagnóstico que les podría dar yo si usted me dice, mire, fíjate, ingeniero, que de repente empezó la máquina a marcarse letras así y entonces empiezan así y ya no hay qué hacer? Pues mi diagnóstico es bien fácil, se le arruinó el teclado y hay que cambiarlo. ¿Pero por qué se queda congelada la máquina? ¿Porque no le ha cambiado el teclado? No es eso. Se queda congelada porque la máquina está tratando de hacer todas esas conversiones mucho más rápido. Y su máquina no procesa tan rápido porque no es una máquina pues tan eficiente, no tiene un procesador tan bueno, entonces lo más probable es que se va a quedar y se va a ir quedando lenta. Y esos mismos procesos que nosotros hacemos, digamos, de forma habitual, son los mismos procesos que la máquina está haciendo, pero de forma un poco violenta, por decir así, porque los está haciendo demasiado rápido. Y está tratando de convertir cosas y ya por sí hay un problema interno también que tiene que determinar el sistema operativo. Entonces, esos problemas es para no afligirse, porque simplemente lo que tiene que hacer es conectar el teclado, comprarse otro teclado y entonces después va a volver a poder escribir normal. ¿Por qué? Porque la máquina, mientras yo voy haciendo esto, va haciendo la conversión. Porque la máquina no entiende de hola, la máquina no entiende de H, no entiende de O, L, A, no entiende nada de eso. Solo entiende ceros y unos. Eso es todo. Y ahora alguien también me preguntaba, mire, yo tengo otra pregunta, ingeniero. ¿Y por qué? ¿De dónde se sacó? De hecho, así decía alguien. ¿Y de dónde se sacó el número 10? O sea, ¿de dónde sale ese número 10 que supuestamente está el número que dejé en el ejercicio? Si esto se los muestro a ustedes, ustedes automáticamente entienden que ¿qué número es ese, don Saúl? El 20. 20, correcto, 20. Pero ¿cómo determinamos nosotros la base de él? Simplemente le colocamos aquí 10. ¿Por qué? Porque si B significa entonces 2, entonces el decimal, ¿qué será? ¿Roberto? ¿Me podría repetir la pregunta? Si B dijimos que era 2 o era doble, y entonces decimal, ¿cuánto sería? No sé, ingeniero. Ok. Amanda, se fue, ok. No, ingeniero. No sabe, ok. Vanessa, ¿Me hace la pregunta, por favor? si B significa 2 o doble, entonces decimal, ¿qué significa? 10. 10, correcto. Y entonces, ¿cuáles son esos 10 valores? ¿Cuáles son esos 10 valores entonces? En el caso de ya lo determinamos cuáles son esos dos. Pero en el caso de ¿cuáles serían? ¿Dónde está Lee? De 0 al 9 serían. Del 0 al 9. ¿Por qué? Porque
Porque esos son los números decimales. Esos son los números dígitos, ¿de acuerdo? Esos son los números dígitos. Y los números dígitos, el decimal lo que significa que son 10, ¿de acuerdo? Así como si yo les pregunto, por ejemplo, a don Saúl, ¿centena qué significa? Hola, ingeniero. Centena, dice. ¿Sí? 100. 100, correcto. Entonces ya van viendo más o menos cómo funciona la cosa. Yo creo que les tienen que investigar un poquito más sobre estos temas, no solo para el tema este de la clase, sino que es, o sea, cuando ustedes oyen hablar, por ejemplo, al periodista que dice, miren, murieron decenas de personas o murieron centenares de personas, está diciendo que murieron más de 100 personas, pero si dice que murieron alrededor de 2 decenas de personas o salieron afectadas, ¿qué está diciendo entonces, Patricia? Dígame. Nos está dando un número exacto. Creo que de... Ajá, Patricia, no la escucho. Ok, Roberto, perdón, no la escuché. Liliana. Que como te explicó, nos está dando una cifra exacta de cuántos muertos hubieron. Ok, Si dice que murieron alrededor de 2 decenas de personas, se está refiriendo como 20 o más. correcto, ahí estamos, de acuerdo. Pero si dice que murieron centenares de personas, significa que fueron más de 100. O sea, no especifica, es cierto, pero está hablando que fueron más de 100. Porque si está hablando de centenares, no creo que a la mujer o al periodista se le haya trabado ahí la palabra y haya dicho centenares por decir decenas. ¿Por qué? Porque hay que tener bien determinado esos valores. O sea, así como cuando ustedes, allá por creo que sexto grado, les explicaron esto, y aquí hacemos como una casita así, ¿no? Y entonces aquí les explicaron de que esta es las unidades, estas son las decenas y estas son las centenas. Miren, ahí. Entonces, si la mujer dice murieron centenares de personas, miren, ¿a dónde queda el 200? O sea, estamos hablando de que son 2 centenas, ¿de acuerdo? Y si dicen, miren, murieron decenas de personas, significa que murieron más de 10, pudieron haber sido 20, pudieron haber sido 30. Entonces, en el caso de los números que son decimales, que significa 10, y significa que son los números dígitos. Los números dígitos van del 0 al 9. Y si ustedes cuentan los números, pueden contarlos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos le salieron? 10. Eso significa que hay 10 valores incluidos. Y eso significa un decimal, ¿ya? Que estamos en formato decimal. ¿Y quién utiliza el formato o la base decimal? Lo vamos a utilizar nosotros, los humanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con el 0 y el 9, usted puede crear los números que se le ocurran. Porque usted, por ejemplo, Patricia, en la calculadora, ¿alguna vez ha visto una calculadora que traiga el número 10? No. No. ¿Liliana? No, solo del 0 al 9. ¿Por qué será que no viene el 10, Liliana? Porque uno lo puede tomar con el número 1 y el número 0. Exacto, ahí están. Con estos que ustedes jueguen, pueden crear todos los números que nosotros conocemos en nuestro sistema decimal. Entonces, vamos a ver aquí antes de ir terminando. Aquí tiene la resolución del ejercicio don Mario. Y este es al revés, porque tenemos un número binario y lo queremos pasar a formato decimal. Entonces, ¿cuándo es que sucede este fenómeno? Este fenómeno sucede cuando, por ejemplo, ustedes hacen una multiplicación en la calculadora y ustedes quieren que les devuelva el 4 que habíamos puesto de ejemplo. Entonces, en ese momento también la máquina hace una conversión, solo que es al revés. Y es lo que muestra acá don Mario, de cómo nosotros podemos convertir ese valor o ese cálculo que ya hizo la máquina, pero para mostrarlo al humano, o sea, a nosotros, al usuario, lo tiene que mostrar de una forma que sea entendible para nosotros. Y por eso que lo convierte y nos lo devuelve en un número que sea fácil de digerir para nosotros. Ya no tenemos tiempo. En la próxima clase don Mario va a explicar el ejercicio, así que ahí se prepara don Mario para explicar el ejercicio. Y en la próxima clase, antes de empezar con el otro tema, pues entonces usted explica el ejercicio. Pero mi punto, y ya para ir terminando, es sobre 2 cosas. 1, olvídense, y no solo para este curso, sino que les quede de reflexión para siempre. No se queden con la clase.
siempre vayan a investigar. O sea, que usted venga y me ponga de excusa que, por ejemplo, no sabe por qué se hace esto y lo otro, porque no lo expliqué yo en clase, ese es un pecado suyo, porque no se dio la tarea de investigar un poquito de cómo se desarrollan las cosas. Otra cuestión, cuando se les deja un material, ustedes saben que aún la clase aquí que hacemos en vivo no alcanza. Los videos que les haga igual no va a alcanzar. Siempre tienen que buscar material de apoyo ustedes o pedírmelo en su defecto y yo con gusto se los voy a compartir. Pero siempre pregunten, siempre traten también de entender por qué se hacen las cosas, o sea, por qué estamos aprendiendo de eso, porque alguien puede decir, nos están enseñando a convertir esto y no sabemos ni por qué, si al final ni lo vamos a ocupar. Ya se dieron cuenta que no es tan así, ¿verdad? Entonces ahí les dejo de reflexión para que la próxima siempre hagan trabajo de campo también ustedes e investiguen un poquito más, no para que me lo vayan a venir a explicar a mí ni nada de eso, sino que para que ustedes tengan mayor conocimiento sobre el tema. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Ninguna, ingeniero. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, feliz tarde, profe. Gracias. Feliz tarde, profe. Adiós, Patricia. Cuídese.